¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Iván Solano, infectólogo, miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Un placer nuevamente estar aquí contigo. Y solo hacerte una pequeña aclaración, ya no formo parte del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, mi periodo terminó y hoy ya estoy fuera de ahí. Ah, muy bien, doctor, en el ejercicio privado. Ese fue el cargo que nos dieron de producción, pero ya lo vamos a corregir en la data. Doctor, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar en el primer bloque, por favor, sobre el tema de la vacunación en general, de los esquemas de vacunación de diferentes enfermedades en nuestro país. Veíamos una publicación y ya vamos a chequear también algunas gráficas en las que muestra que ha habido una variación. ¿En qué sentido, doctor? Bueno, es importante decir que las coberturas del Esquema Nacional de Vacunación, es decir, de las vacunas que normalmente se ponen en nuestro país, ha venido de años atrás cayendo esas coberturas de vacunación. En general, todas las vacunas deben de tener coberturas de vacunación de al menos el 95% de la población a la cual está indicada. Digamos, por ejemplo, los niños menores de 1 año tienen unas vacunas que deben de haber recibido al año de edad. Entonces, al menos el 95% de esos niños deberían de haber recibido esas vacunas. A eso se refiere cuando hablamos coberturas de vacunación adecuadas. Y si nos pueden ayudar ahí con la segunda gráfica donde están los esquemas de vacunación o los porcentajes de coberturas de vacunación, que es un informe exactamente ese, ustedes pueden ver en esa gráfica, en esa lámina, desde 2012 a 2017, las coberturas de vacunación de esas vacunas de nuestro esquema nacional, según un informe que el país envió a OPS, el último color, el color oscuro, se refiere a 2017. Y ustedes pueden ver una tendencia y los otros años son de 2012 a 2017. Por vacuna, ha venido disminuyendo. La siguiente lámina, por favor. Esto es comparado de 2012 a 2017, pero cuando vemos los datos más recientes, actualizados hasta julio de este año por OPS, en lo que respecta, ahí traemos coberturas de vacunación entre 2019 y 2021, podemos ver también, y ahí lo hemos señalado con esa flecha, El Salvador, y vemos también que las coberturas de vacunación están sumamente bajas en niveles preocupantes. La única vacuna que logra llegar por lo menos a un 94% es la vacuna del neumococo 13 valente, que nos sirve para prevenir las neumonías. Pero el resto de vacunas, llámese sarampión, rubiola, paperas, difteria, tétanos, pertusis, están en niveles muy por debajo de lo que deberían de estar. ¿Y por qué se da esta situación? Bueno, hay muchas razones. En primer lugar, la pandemia del COVID ha venido no solo a El Salvador, sino que a todo el mundo ha venido a tener un gran impacto en que los programas nacionales de vacunación se enfocaran más exacto, desatendieran Okay. esos esquemas nacionales de vacunación y se diera prioridad por parte de los ministerios de salud a la atención de la emergencia esta del COVID-19. Vimos que pasamos, en el caso de El Salvador, pasamos mucho tiempo en cuarentena, y eso hacía que los niños no podían llegar a sus centros de vacunación. Hay muchas otras razones, falta de presupuesto, porque también el dinero que pudiera estar dirigido hacia la compra de vacunas del Esquema Nacional de Vacunación tuvieron que dirigirse hacia otros lados. Y eso y otros factores han hecho que haya tenido un gran impacto a nivel mundial, la pandemia del COVID. Pero como lo veíamos en esas láminas, antes del 2020 no había COVID en el mundo. Pero a pesar de ello, en nuestro país, las tendencias que veíamos en esas láminas ya venían hacia abajo. Y hoy se han venido a reforzar más o a profundizar más con la pandemia del COVID.
Y eso tiene sus implicaciones, ¿verdad? Sus riesgos, el tener bajas coberturas de vacunación. Y en esas láminas veíamos que, por ejemplo, en el área centroamericana, Costa Rica es el que mejor cobertura de vacunación tiene al momento de su esquema nacional de vacunación comparado con nuestro país, ¿no? Entonces, eso preocupa, ¿verdad? Porque ya está impactando en otros países la reemergencia de enfermedades que se controlan a través de las vacunas. Hablemos de sarampión, por ejemplo. En El Salvador, por ejemplo, desde 2001 fue el último caso que se reportó en El Salvador. Y era un caso, bueno, eran dos casos, mejor dicho, de dos adolescentes que habían venido de Europa, salvadoreños que venían de Europa y que habían adquirido el sarampión allá. Esos fueron los dos últimos casos, estamos hablando de 2001. Pero con esas coberturas de vacunación de 2021, por ejemplo, de sarampión, rubiola, paperas, de un 71%, como veníamos las láminas ahí, que son datos del Ministerio de Salud, que OPS los ha publicado, lo confirman, pues nos está poniendo en alto riesgo de que ese sarampión pueda volver a surgir. En América, Brasil ya, después de muchas décadas de no tener casos de sarampión, tiene casos de sarampión. Estados Unidos también. Y así otros países, Venezuela, ha habido una reemergencia de estas enfermedades. De ahí la importancia de que se trate esto y se establezcan estrategias para volver a reforzar los esquemas nacionales de vacunación. Ahora, estamos a tiempo, no es que en el país haya una situación complicada de rebrote de enfermedades, pero si ya veníamos con una tendencia a la baja, es momento de hacer un análisis y poder regresar a los esquemas que se había tenido, porque hablábamos antes de entrar al aire, doctor, que una de las características en temas de salud en El Salvador, que siempre se tuvo buenos esquemas de vacunación, o sea, por años. Así es. Sin embargo, en cuanto al tiempo, que si estamos a tiempo, pues eso depende, porque mira, ahorita estamos, así como dicen, el agua hasta acá, que en cualquier momento nos podemos hundir. ¿Cuándo nos vamos a hundir? No lo sabemos. Puede surgir. ¿Por qué? Ya dijimos que las coberturas de vacunación deben de ser al menos el 95% de cada vacuna. Y si tú revisas, solo, como lo decían las láminas, solo la neumococo 13 valente habla de un 94%, pero las otras están abajo del 80%. Entonces, obviamente, entre más bajo estoy, más riesgo tengo, pero se debe de actuar ya, ya en analizar las causas, ver cómo dar el adecuado presupuesto para que no haya desabastecimiento de vacunas, establecer campañas mediáticas por todos los, sea radio, televisión, redes sociales. ¿Vea? Sabemos que la radio, por ejemplo, es el medio de comunicación que más entra al salvadoreño. ¿Vea? ¿Sí? Y entonces diseñar campañas que hablen a las personas para que vayan a acercarse a las unidades de salud, establecer grupos de vacunación, equipos de vacunación que vayan casa por casa, establecer campañas de vacunación para tratar de que lo más pronto posible podamos tener cobertura de vacunación, que como tú bien dices, antes de la década de, por lo menos esos eran los reportes que daban, teníamos allá abajo del 2010, habían ciertas coberturas de vacunación adecuadas, ¿no? Que ahora, pues en esta última década, pues se han venido para abajo. Muy bien, queremos revisar otras láminas, también le pedimos a producción que nos ayude para continuar viendo algunos datos también sobre las estadísticas de vacunación. En esta, ¿qué se destaca, doctor? Bueno, ahí quiero destacar algo. Lo que hemos estado hablando ahorita, Eduardo, es las coberturas de vacunación en los niños menores de 5 años. Okay. Pero cuando nos vamos a analizar las coberturas de vacunación en adultos, porque las vacunas no solo son para los niños, claro. Todos nosotros necesitamos en diferentes etapas de la vida ciertas vacunas para prevenir las enfermedades. Pero cuando vamos a analizar los esquemas de vacunación en El Salvador, aquí según el esquema nacional de vacunación, todo adulto mayor de 60 años debe recibir vacuna de influenza, debe recibir vacuna neumococo 13 valente. Todo paciente, según lo dicen los lineamientos de vacunación, todo paciente diabético,
con enfermedad cardiovascular, con enfermedad pulmonar crónica, asmáticos, fumadores, personas con enfermedades renal crónica, enfermedades hepáticas crónicas, deberían de recibir la vacuna contra influenza y neumococo. Pero ¿qué busco resaltar yo en esa lámina? Nosotros como Colegio Médico en su momento pedimos las coberturas de vacunación a través de las famosas oficinas de acceso a la información que hoy ya no funcionan, ¿vea? Que nos informaran cuál era la cobertura de vacunación, por ejemplo, contra influenza en el adulto mayor de 60 años entre los años 2016 y 2018. Y ahí podemos ver que las coberturas de vacunación para el adulto mayor contra influenza, por lo menos para el 2018, no superaba el 25% de los adultos mayores. Y si hablamos de unos 25%, Daro, ¿cómo no estamos en el aspecto del adulto? Una pregunta, doctor. ¿Estos datos tan bajos es porque no hay vacuna, es decir, no hay el instrumento para aplicarlo a la población, o es que la población no se está acercando porque no hay campañas para que la gente llegue, o ambas? En ese caso, ambas. Pero hay otros factores también. O sea, hay un desconocimiento de la población de que yo como adulto mayor o persona que soy entre los 18 y los 59 años de edad, pero que soy diabético o tengo cualquiera de estas enfermedades, el esquema nacional de vacunación dice que yo debo de vacunarme. Pero cuando uno revisa los lineamientos, dice, estas personas necesitan una receta médica. Ese es un obstáculo. El que una persona tenga que tener acceso a una receta médica que su médico, o el médico ya sea del Seguro Social, o el médico del Ministerio de Salud, o un médico privado, le tenga que dar una receta para poder ir a una unidad de salud. Es un obstáculo que debería quitarse. Vean, porque está completamente demostrado desde el punto de vista científico que las vacunas funcionan según estas indicaciones que estamos diciendo. Hay desconocimiento del médico también. El médico desconoce, porque cuando nos formamos como médicos, solo nos hacen énfasis. Yo hasta me acuerdo que cuando era estudiante de sexto año de medicina, hasta con la regla me podían dar en las manos por no saber el esquema nacional de vacunación para los niños. Pero el adulto no nos dicen nada. Y eso ya ha pasado bastantes septiembres y ya se sabe la importancia de la vacunación del adulto. Entonces, luego, la prioridad que le puedan dar los sistemas de salud. Yo he platicado y me lo han dicho siempre algunos funcionarios del Ministerio de Salud. Mire, doctor, nuestra prioridad son los niños, los adultos no nos interesan. No puede ser. Una visión de salud pública no puede tener esa visión de salud pública y dejar desatendido a aquella población grande de adultos mayores, vea, que son personas que tienen mucho mayor riesgo de enfermarse, de ir a un hospital, invertir mayor cantidad de dinero en la atención de enfermedades que se pueden prevenir a través de vacunas, vea, debería de invertirse de la misma manera que se invierte en la población infantil, también en la población adulto mayor. Y solo si me vuelven a poner esa última lámina para reforzar, hablaba de la vacuna de influenza, un 25%, pero miren la del neumococo. La del neumococo, cuando nosotros preguntamos, nos dijeron que no existía información de la cobertura de vacunación de neumococo en la población adulta mayor. Y ellos se basaban en que desconocían la cantidad de salvadoreños que padecían, por ejemplo, de diabetes o de insuficiencia renal crónica, etc. Eso es una deficiencia del sistema de vigilancia epidemiológica o de conocer los problemas de salud en este país. ¿Cómo el Ministerio de Salud no puede conocer la cantidad de diabéticos que hay en este país? Que es un gran problema. Vean. Se tienen estimaciones que hasta el 12% de la población salvadoreña somos diabéticos, 12%. Bueno, la enfermedad renal crónica. Todos sabemos el impacto grande que tiene la enfermedad renal crónica en la morbilidad y en la mortalidad en nuestro país. ¿Vea? El Seguro Social ya no da abasto para la atención de los pacientes con enfermedad renal crónica. Pero no saber la cantidad de personas, no tener
un sistema que nos permita conocer eso no puede ser, no se puede permitir. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos. Hay más datos que vamos a estar analizando con el doctor esta noche. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con el doctor Iván Solano, infectólogo. Doctor, habían otras láminas también importantes para ir revisando el tema de la importancia de la data, de la estadística específicamente en los casos de epidemiología en nuestro país. Le vamos a pedir a producción que nos ponga pues, la lámina para poder revisarla. Ahí está en pantalla, doctor. Esa lámina es bien importante y la tomé de OPS, donde habla de ese círculo virtuoso que debe existir para asegurarnos que la calidad de los datos que tenemos sean de, bueno, en forma redundante decir, de buena calidad. Y pues empieza porque todos necesitamos datos para poder saber cuál es la verdadera fotografía del problema de salud pública que tenemos para poder plantear posibles soluciones a ese problema. Entonces, todo surge de la necesidad de que necesitamos datos. Obviamente comenzamos a recapitularlos, a recoger esos datos, y este paso número 3 es sumamente importante, la disponibilidad de los datos. Debe haber disponibilidad de los datos, transparencia en los datos, cosa que en estos momentos en nuestro país no se ha estado dando. Y estas son recomendaciones de OPS, como les digo. Luego, esos datos no solo basta recogerlos, sino que basta analizarlos e interpretarlos. ¿Qué significa el que, por ejemplo, cuando buscamos datos de cobertura de vacunación del neumococo 13 valente en los pacientes diabéticos en El Salvador, no tengamos datos? Eso no nos va a permitir conocer la magnitud del problema e idear políticas para contrarrestar la baja cobertura que pudiera haber en esa población, ¿no? O las zonas donde se puedan encontrar, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, los datos que nosotros recopilamos, analizamos, deben de servirnos para toma de decisiones en salud pública, ¿verdad? Y realizar políticas de salud pública que vengan a resolver esos problemas que podamos haber detectado. En este caso, lo que es la vacunación. Y entonces, de ahí la importancia de los datos y que sean transparentes. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Hay una que ha traído, doctor, y es la forma en cómo pues, las autoridades colocan la información, digamos, su mayoría en Twitter a través de redes sociales. Por ejemplo, la lámina nos indica si producción nos ayuda y la pone donde están confirmando casos de viruela. No, la anterior, por favor. Ese caso. Producción, ahí está. Esta es la forma habitual donde no solo la prensa, sino la población también puede conocer los datos. Bien, esa información, así como está, desde el punto de vista para la población en general, pudiera decir la población en general, bueno, a mí no me interesan más cosas más que saber que hay un nuevo caso, ¿verdad? Pero también es importante, a pesar de que a simple vista pareciera que no nos debería importar a la población en general cómo se reportan estas situaciones, sí es importante que la población general sepa. Fíjense que cuando dice acá, y si hacemos una recopilación de los 5 casos que actualmente el Ministerio de Salud ha reportado de viruela símica, solo con el primer caso reportado el 30 de agosto, se nos dijo que era una salvadoreña que había tenido contacto con un hermano de ella que había venido a Estados Unidos. O sea, ese había sido su nexo. Pero cuando revisamos los demás reportes, incluido este del día de ayer, nos dice la edad, el sexo, pero dice que no tiene ninguna relación con los anteriores casos.
Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, entonces, cualquiera diría, se queda ahí, ¿verdad? Ah, bueno. Pero los que medio sabemos, los que medio entendemos, esto causa preocupación. ¿Por qué? Porque al decir que ninguno de los casos tiene relación entre ellos, la viruela símica no se da por generación espontánea. O sea, yo no voy a adquirir la viruela símica si Sí, yo no he porque tenido sí. exacto, si yo no he tenido contacto con alguien que me transmitió la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los contactos o dónde está el caso, en epidemiología se llama el caso índice, que infectó a esta persona que está reportando? ¿Vea? ¿Sí? Entonces, aquí lo que me están demostrando es que están transmitiendo mal la información o no están haciendo una vigilancia epidemiológica adecuada. ¿Vea? Porque si las cosas fueran asumiendo de que no tiene ninguna relación de los casos, ¿vea? Y que la información que han puesto acá es correcta, a mí me preocuparía porque ya me estaría diciendo, ojo, ya hay transmisión comunitaria del virus. O sea, ya no necesitamos que haya un contacto que haya venido fuera del país, un nexo epidemiológico, que haya traído el virus y que esta persona entró en contacto con la nueva caso, ¿ya? Sino que ya el virus ya está libremente circulando en nuestro país. Sería bueno, ¿vea?, que lo aclare el Ministerio de Salud, ¿vea?, o que mejore su forma de comunicar la información, ¿vea?, porque esto genera muchas dudas, ¿vea? Y ese es parte de los ejemplos que mencionábamos nosotros de por qué es importante la calidad del dato. Muy bien, vamos a la siguiente gráfica. Esta es de corredor endémico de dengue en El Salvador 2022. Según la estadística, ahí vemos, aquí sí vemos un poco más de datos, doctor. Ok, vamos a ver, déjame ampliar un poco Sí, ¿no? porque ya por la edad ya no me alcanza a ver al monitor Muy los bien. datos. Pero bien, estos son los datos que semanalmente, generalmente cada semana el ministerio hace sus reportes de semanas epidemiológicas del comportamiento de las enfermedades de notificación obligatoria, ¿no?, Correcto. los llamados informes epidemiológicos. Sí. Este es el último reporte que cubre la semana 36 epidemiológica del 4 al 10 de septiembre. ¿En cómo? Lo que vemos al lado izquierdo de a nuestra vista es el corredor endémico. ¿Y qué es un corredor endémico? Es una herramienta en epidemiología que nos permite ver el comportamiento de una enfermedad X en el transcurso del tiempo. Ustedes pueden ver ahí que hay 4 niveles: la zona de éxito, la zona de seguridad, la zona de alarma y la zona de epidemia. Entonces, uno debe de calcular, y esto se hace con enfermedades endémicas, que usted ya sabe que todos los años lo va a tener. Entonces, hay que ver que no es lo mismo que en el año 2021, por ejemplo, yo tuve 4.000. Cuando yo hago comparaciones con el año inmediato anterior, hoy que está de moda esa frase, el inmediato anterior, no es lo mismo que me diga, por ejemplo, si vemos en esa lámina, en el 2021, casos sospechosos de dengue fueron alrededor de 3.708 y para el 2022, 14.325. Cualquiera con esa gran diferencia que usted ve de casos, comparados con la misma semana, 2021-2022, cualquiera se alarmaría y diríamos, estamos en epidemia. Pero no basta comparar con el año inmediato anterior. Por eso el corredor endémico se toma en cuenta los 5 años antes, datos de 5 años antes, para considerar, y la línea negra que ustedes ven esa es el año actual, en este caso 2022. Y si la línea negra en este caso supuestamente nos dice que estamos en una zona de seguridad con respecto al dengue, que no hay un brote epidémico de dengue. Pero cuando uno ve los datos, es aquí donde hay cierto, lo que nosotros hemos sostenido siempre, que hay una cierta manipulación de los datos para querer a la mayoría de la población que no es docta o no tiene experticia en este tipo de herramientas, hacer ver que la cosa está controlada. Fíjate que cuando uno ve ese reporte epidemiológico, ellos comparan con el 2019
cuando no es así desde el punto de vista de epidemiología que debemos de comparar para saber si hay un brote epidémico. Y como en el 2019 hubo mayor cantidad de casos que a la fecha del 2022, entonces dicen que por eso el dengue en este momento está en zona de seguridad. Habría bajado comparado. Habría bajado, cuando la realidad no es la forma de presentar los datos, porque de alguna manera nos siembran la duda a los conocedores de estas temáticas qué es lo que está pasando. Y cuando estos datos los vemos y los analizamos con la realidad, nos damos cuenta que no pegan con la realidad también. Porque los casos de dengue sospechosos, no me dejarán mentir los colegas médicos, se han incrementado este año con respecto a años previos. ¿Qué tanto, doctor? Pues sumamente importante. ¿Vea? Por eso es que nos gustaría saber, colocando los datos adecuados en el corredor endémico y los números adecuados, si verdaderamente no estamos o no en una epidemia de dengue. Porque si tú ves esa lámina, allá por la semana epidemiológica 10, nosotros estuvimos en la frontera entre epidemia y zona de alarma. Pero no se nos dijo nada en su momento. No hubo ni siquiera una alerta epidemiológica de parte del ministerio. Y es donde volvemos nuevamente nosotros a cuestionar la calidad de los datos que nos puedan estar presentando, ¿no? Eso es para poner el ejemplo de lo que es el dengue, ¿sí? Muy bien, hay una lámina más que vamos a pedirle a producción que nos ayude siempre para ver la data y la importancia de la estadística. Y esta, doctor, ahí la tenemos en pantalla. Sí, estos habla sobre los casos sospechosos, ¿verdad?, que hay a la fecha de casos sospechosos de dengue, pero igual cometen el mismo error que dije anteriormente. Solo comparan el año 2019 con el año 2022. Y tú no puedes estar con... Esas comparaciones no son válidas desde el punto de vista técnico. ¿Verdad? Tiene que ser con los 5 años previos para poder determinar si la enfermedad está, en qué zona se encuentra dentro del corredor endémico. Y presentarlo de esa manera para aquellas personas que no son doctas en esta materia, a cualquiera le dice que 17,000 que tuvimos en 2019 es más que 14,000 y tantas que llevamos ahorita. Entonces, por lo tanto, no hay riesgo. ¿Y en qué se traduce eso para la población en general? Que si yo veo esto, pues no me veo en percepción de riesgo. No tomo las medidas de prevención que debo tomar en mi casa para eliminar los criaderos de zancudos, ¿vea?, que son la acción que nosotros debemos de hacer, que es nuestra acción que debemos de tomar en nuestras propias casas, eliminar los criaderos de zancudos. Pero si yo veo que ahorita no tengo la percepción de que el dengue no es una enfermedad que esté afectando a la población salvadoreña, entonces no sigo esas medidas de prevención o no las refuerzo. Y a un costado, ustedes pueden ver en esa misma lámina el índice larvario. ¿Qué significa índice larvario? Es que de 100 casas revisadas, por ejemplo, que se inspeccionan, una cantidad de X tienen criaderos de zancudos. El índice larvario permitido máximo, el límite superior máximo permitido, debe ser de 4%, es decir, de cada 100 casas que revisamos, 4 deben de tener máximo criaderos de zancudos. Pero si se superan esas cantidades, estamos creando los ingredientes perfectos para que haya un brote de dengue. ¿Ve? Y si ustedes ven, en todos los departamentos, exceptuando solo La Libertad, tiene un 4% de índice larvario. Los demás departamentos están arriba de lo permitido. Y San Salvador, por razones obvias del hacinamiento que hay, etcétera, etcétera, tiene que hay 14 casas de 100 revisadas que tienen criaderos de zancudos. 14%. 14%. Entonces, todos esos factores hacen los ingredientes para que la enfermedad pueda ser y que no concuerdan con los otros datos que nos están presentando. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos.
Bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, ya hablando de casos de viruela del mono, veíamos el ejemplo que usted ponía del último caso de la información de las autoridades, pues ya es el quinto caso que se da a nivel nacional. Digamos que es normal y será normal el aparecimiento dentro de los parámetros, digamos, que no se disparen los casos que puedan registrarse así en el país. Bueno, para comenzar, decir que afortunadamente a nivel mundial el comportamiento de la viruela símica en este momento va hacia el descenso de nuevos casos diarios que se estén presentando a nivel mundial. Segundo punto a destacar y recordar, este virus no tiene la capacidad de transmisión como es el virus del SARS-CoV-2. Claro. Es un virus de ácidos nucleicos de tipo DNA, el cual tiene la menor capacidad de producirse mutaciones y que vayan a complicar o que el impacto de la viruela símica sea mucho mayor que el del COVID o al menos sea igual que el del COVID. No esperamos eso. Dicho esto, en El Salvador, la Universidad Francisco Gavidia, a través del doctor Joao Picardo, y su unidad de investigación, creo, de matemáticas, no recuerdo exactamente cómo se llama la unidad de investigación, pero ellos, en base a proyecciones matemáticas, han presentado un estudio de cómo va a ser el comportamiento de la viruela símica en nuestro país. Y ellos dicen que a partir del primer caso, que se da el 30 de agosto de este año, para 30 de octubre de 2022, en El Salvador pudieran presentarse 8 casos a esa fecha de viruela símica. Una diseminación, digamos, bastante lenta, casi en 2 meses, pasar de 1 a 8, pues es bastante, no es tan grande la velocidad como lo vimos con el SARS-CoV-2, si ustedes recuerdan, ¿no? Ahora bien, pero después de eso puede darse, según las proyecciones que da el estudio, que al mes, a noviembre, esos casos pasarían de 8, si mal no recuerdo, a 108. Ya habría una fase de aceleración de casos. Dicho esto también, ¿qué debe de hacerse para evitar que esas proyecciones o disminuir el impacto que esta enfermedad pueda tener en nuestro país? Y básicamente es, ya que vacunas va a ser difícil que podamos acceder a ellos, pues aquí lo importante son las medidas de contención o las medidas de salud pública para el monitoreo de nuevos casos y el seguimiento de los contactos. Si nosotros hacemos un buen seguimiento de contactos, detección de casos nuevos, vamos a lograr focalizar el problema y vamos a evitar que esto se salga de las manos. Como se hizo o se intentó hacer en los primeros casos de COVID-19, buscar los nexos inmediatamente de la persona cuando se contagiaba. Exactamente, los equipos de respuesta rápida, correcto, que son equipos que el Ministerio de Salud tiene, en las primeras 24 o 48 horas de la detección de un nuevo caso, deben de identificar todos los posibles todos los posibles contactos de ese caso. Y, como diríamos en buen salvadoreño, recogerlos a todos y tenerlos bajo vigilancia y en aislamiento para evitar, ¿verdad?, de que esa persona, aunque no haya desarrollado síntomas en ese momento, pero que estuvo en un contacto de riesgo con el caso enfermo, vaya a infectar a otras personas y así se vaya creciendo la cantidad de casos. Ahora, ¿esto significa, doctor, aislamiento, que no puede ir a trabajar o solo supervisión o tiene que ir a casa esta persona? No, debe de estar, al igual que la persona enferma, debe estar en aislamiento domiciliario estricto. Wow. Porque imagínate, haciendo un ejemplo, aquí camarógrafo tuyo sale infectado con viruela símica, pero han estado en contacto contigo acá, tú tendrías que ir sobre todo si ha habido una exposición de riesgo, ahí se valoran los riesgos también. Debes de ir a aislamiento domiciliario, porque si no, tus continuas venidas aquí a las instalaciones
del set de televisión, vas a infectar a otras personas o con las cuales tú puedas tener relaciones si tú desarrollas la enfermedad. Entonces, por eso debe de mantenerse en aislamiento domiciliar estricto por 21 días a todas las personas, tanto a la persona enferma como a los contactos de estas personas enfermas. Y ahí, pues, obviamente, como se hizo con la COVID-19, que recuerda que las incapacidades son por 14 días, debe haber una comunicación adecuada y un entendimiento tanto del empleado como del empleador de que es preferible tener 21 días fuera del trabajo a mi empleado, pero no que me vaya a llegar a infectar a más empleados y esto se vaya haciendo más grande en mi empresa, ¿no? De la cantidad de casos de que pueda haber. Es importante no estigmatizar, continúan diciéndolo, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, a las personas con la enfermedad por el riesgo que diga, mejor no consulto, mejor no voy y veo cómo lo soluciono solo en casa. Definitivamente, ese es uno de los efectos nocivos de la estigmatización, ¿verdad? El que mi actitud va a ser, mejor no voy al Ministerio de Salud o no consulto porque van a venir las autoridades del Ministerio de Salud y mis vecinos se van a dar cuenta y entonces se va a hacer todo el festival que a veces los salvadoreños nos gusta hacer, ¿verdad? Del mal ajeno, ¿verdad? Y además recordemos otro aspecto de la estigmatización. Recordemos que los grupos de mayor exposición de riesgo que han sufrido la enfermedad son hombres que tienen sexo con otros hombres. Y entonces pueden decir, híjole, si yo tengo la viruela símica, mi vecino puede pensar que yo soy homosexual. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que uno se pueda abstraer o retraer de buscar la atención médica temprana. Y si yo no la busco, también otra desventaja es que puedo infectar a más personas de mi entorno. Entonces, todos esos son los efectos nocivos de poder hacer, de la estigmatización de esta enfermedad que pudiera aplicar la población, ¿no? ¿Consulta privada empezará a generarse o a incrementarse en el país, doctor? Porque, digamos, actualmente los reactivos solo los maneja para hacer la prueba, para saber el diagnóstico certero, las autoridades de salud. Pero, digamos, un paciente que tenga algunas marcas o algo, ¿sí puede ir a consulta privada? Sí puede ir a consulta privada. Bueno, yo he tenido la oportunidad de atender a un paciente que luego, después de la historia clínica, el examen físico y todo lo demás, pudimos descartar. Pero acuérdese que las lesiones cutáneas que producen que esta enfermedad, hay muchas enfermedades que pueden producir lesiones parecidas. ¿Como cuáles, doctor? Que sea bastante parecido, por ejemplo. Por ejemplo, eritema multiforme causado por infecciones virales. Okay. Por ejemplo, sífilis secundaria. Por ejemplo, herpes zóster o incluso herpes simple, varicela, entre otras. Y le pongo el ejemplo de un caso que me tocó atender la semana pasada, pero una señora, ¿vea?, que no tenía ningún nexo epidemiológico, ¿vea?, es decir, no había salido del país, no había tenido contacto con personas diagnosticadas, ¿vea?, con viruela símica, pero llamaba la atención que ella tenía lesiones características de herpes en su cavidad bucofaringea, además tenía una conjuntivitis y unas lesiones a nivel de palmas de las manos y plantas de los pies, que eso lo podría hacer a uno sospechar, ¿vea? Pero afortunadamente no se trataba de eso, más bien se trataba de un eritema multiforme secundario a infección por herpes y que el tratamiento con antiviral pues iba a hacer que esas lesiones fueran cediendo, ¿no? Pero así como ese caso que yo estoy comentando, probablemente han llegado otros casos a clínicas privadas, sí, ¿verdad?, a pasar consulta. Entonces, ahí es importante, y aquí el llamado a los colegas, es que también trabajemos en equipo, ¿verdad? Que su servidor también tuvo que hacer las consultas respectivas con dermatólogos, ¿verdad? Porque los dermatólogos, un equipo que son multidisciplinario, exacto, que son especialistas de enfermedades de la piel, ¿verdad?, pues deben formar parte del abordaje de un paciente con sospecha de viruela símica. Bien, ahora con respecto, ¿qué hubiera hecho yo en ese caso? Si da positivo, digamos. No, digamos, perdón,
¿Qué hubiera hecho yo si yo sospechaba que ese paciente tenía Ok. viruela símica? Ok. Pues a mí por sentido común iba a hablar yo al 132, informar de que estaba teniendo un paciente con sospecha para que miren las indicaciones de que había que tomarle la prueba al paciente a través del Ministerio de Salud. Yo no podía decirle a esta paciente, mire, se vaya al laboratorio a tomarse estas pruebas porque no están disponibles al momento. Ahora, ¿hay capacidad de los laboratorios privados de poder hacer esa prueba en este momento? Sí, habría capacidad. Lo que necesitan es la autorización de parte. Eso es lo que no hay en este Es momento. lo que no hay ahorita. Pero tienen el personal técnico, humano, capacitado, tienen el equipo técnico, que es el mismo equipo que procesa las RT-PCR de SARS-CoV-2, solo que es diferentes reactivos o primers, como se conoce en el caso de la biología molecular, que se utilizan. Entonces, sí lo pudieran procesar y lo ideal sería que la gente que asiste al sistema privado debería tener también esa opción de poder tener acceso a un laboratorio, ¿verdad? Para poder hacerse esa prueba. De ahí el llamado pues, a que las autoridades de salud consideren de manera importante autorizar a los laboratorios que cumplen los requisitos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, ya hablamos de viruela símica, viruela del mono, ahora hablemos un poco de la pandemia del COVID-19. ¿Todavía es pandemia? ¿Estamos ya por entrar a una endemia? ¿O cuál es la situación a nivel macro de la enfermedad? Bueno, a nivel mundial, la enfermedad al momento ha entrado en una fase de desaceleración, ¿verdad? Así como en El Salvador, ¿verdad? Es decir, la cantidad de casos nuevos que se presentan a diario van disminuyendo cada día. Lo mismo la cantidad de personas que fallecen a causa del virus del SARS-CoV-2. Pero eso no significa que ya que ya se haya convertido esta enfermedad en una enfermedad endémica. Que estamos más cerca de llegar a eso, probablemente sí. A que como cuando lo comenzamos allá, por lo menos en El Salvador, en marzo de 2020, ¿no? Pero todavía no podemos decir que la pandemia ha finalizado. Hace unos 10 días más o menos creo que el presidente Biden dio unas declaraciones desafortunadas, calificadas así por el gremio científico a nivel mundial, de decir que la pandemia del COVID había finalizado. Y más bien fue una decisión política, dada por un político, pero no basada en ciencia. Entonces, en ese sentido, pues el llamado es que la pandemia todavía no ha finalizado. ¿Qué puede hacer que el virus ya no tenga nuevas variantes? ¿O qué medidas pueden contribuir a que ya no se den nuevas variantes del COVID? A que mantengamos las medidas de prevención recomendadas. Uso de mascarillas, sobre todo en ambientes cerrados, ¿verdad? Y donde hay abundante cantidad de personas, el lavado de manos, ¿verdad? El distanciamiento social. Si nosotros mantenemos esas medidas, la probabilidad de que surja una nueva variante del virus del SARS-CoV-2 es mucho menor y va a llegar a ser con el pasar del tiempo a que pueda volverse una enfermedad endémica. Pero si nosotros no guardamos estas medidas de prevención y pensamos que ya se acabó el SARS-CoV-2, la desatención en esos aspectos de prevención va a hacer de que surjan nuevas variantes. Y si nos enfrentamos a una nueva variante, entonces vamos a volver a tener una nueva ola de COVID-19, que va a traer sus impactos. Y va a depender, ya sea en cantidad de casos que nuevamente se vuelvan a elevar, pero también en el riesgo de que
podamos hasta incluso morir, dependiendo de la variante que vaya a surgir, ¿no? Que pueda tener mayor letalidad. Entonces, no vale la pena jugar la ruleta rusa. Incluso hoy sabemos, ya lo sabemos hoy, en marzo de 2020 o a principios de la pandemia lo desconocíamos, pero el virus del SARS-CoV-2 es en primer lugar, la gran incidencia de efectos a largo plazo que está dejando. Vea, el famoso síndrome long COVID, vea, las secuelas a largo plazo que me puede dejar la enfermedad. Vea. Y ahora habíamos dicho antes, entre más episodios de COVID yo tengo más probabilidad de desarrollar un long COVID que pueda afectar mi calidad de vida en un futuro. Por lo tanto, no juguemos a la ruleta rusa. Veamos eso. Y además, otra cosa interesante que ha demostrado este virus es que puede ser disparador, ¿verdad?, de otras enfermedades. De otras enfermedades, sobre todo autoinmunitarias, ¿verdad?, que pueden ser tan severas que nos lleven incluso a la muerte. Doctor, en cuanto a la vacunación, la data, hablando de la data, que así comenzamos la entrevista, también sería importante ver cuánta gente, ahora que ya no está el megacentro de vacunación, sino que se ha distribuido a la red de unidades de salud, cuánta gente estará llegando a vacunarse. Sería un dato también importante a analizar y a considerar, si no, empezar campañas para que la gente pues no se descuide si no ha terminado su esquema. Definitivamente, esa sería una estrategia adecuada, el poder conocer, no solo por transparencia, que hemos hablado de la importancia de la transparencia de los datos, sino porque me va a permitir ver dónde puede estar la pata floja y poder corregir, arreglar esa pata floja a través de una estrategia en salud pública, ¿no? Entonces, sí es importante, nunca supimos, y deberíamos de saberlo. Imagínate, pongamos un ejemplo, que en El Salvador hay, de los 6,5 millones, 200,000 somos personas diabéticas, por decir un número. ¿Esos 200,000 diabéticos a esta fecha están protegidos adecuadamente? ¿O cuál ha sido la cobertura de vacunación para ellos? Lo mismo, ¿cuál ha sido la cobertura de vacunación para los adultos mayores? ¿Cuál ha sido la cobertura de vacunación para los pacientes con enfermedad renal crónica? Esos datos serían buenos conocerlos, ¿vea? Y en base a eso, a conocer la realidad, poder determinar, como lo dice ese círculo virtuoso, analizar cuál es el problema y ver cuál es la posible solución, ¿no? Pero desafortunadamente no lo hemos tenido y no lo hemos estado teniendo, no solo con respecto al COVID, sino que con respecto a otras enfermedades también. También no hay que descuidar el tema de los tamizajes comunitarios, ya sea que las autoridades de salud pues implementen en parques y todo, en diferentes zonas del país, o la misma población que de repente tenga algún síntoma de una gripe fuerte, vaya y se pueda realizar la prueba en lo privado. Sí, pero ese tamizaje comunitario, como nosotros lo hemos dicho de antes, no es a Latín Marín de Dos Pingües, que yo voy a poner hoy, mañana estoy en Ozatlán. No, tiene que tener, y precisamente hay un concepto nuevo y que se está promoviendo mucho de inteligencia epidemiológica. Debe estar basado en datos, vamos nuevamente, a dónde yo voy a ir o a dónde voy a focalizar mis esfuerzos. Porque si no, con los pocos recursos que yo pueda tener, yo estoy tirando balas de salva, pues es como estar y desperdiciando, o pólvora, la pólvora. Si yo utilizo los datos que me permiten hacer una práctica de estrategias de inteligencia epidemiológica, ¿no? Entonces yo creo, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con ese tipo de estrategia que han estado haciendo, debe ser basada más en evidencia científica, ¿no? Ahora, doctor, y el tema también pues del uso de las medidas de protección para la gente que tenga por lo menos gripe, porque estamos hablando que las enfermedades respiratorias agudas incrementan, y ya veíamos el cuadro también en este periodo donde la situación lluviosa pues incrementa. Septiembre, octubre por lo general se da un incremento, ya uno no sabe si es gripe normal, si es influenza, si es COVID o cuál. Sí, y aquí la recomendación a la población y también a las empresas, damos nuevamente el mensaje a las empresas, que deberían de tener por norma en estos momentos de que todo empleado que se reporte con síntomas respiratorios deberían de permitirle que se ausente
y que vaya a pasar consulta, obviamente, para ser atendido y que le puedan demostrar si tiene o no tiene COVID o cualquier otro virus respiratorio, porque como tú bien dices, en este momento de la época lluviosa, que ha sido una temporada lluviosa mucho más fuerte que años previos, hay un incremento importante de infecciones respiratorias agudas, que son todas aquellas que van desde la garganta hacia arriba, sinusitis, infecciones de los oídos, rinosinusitis, faringitis, etc. Hay un incremento de casos. Pero hay, desafortunadamente, y te lo digo porque yo platicando con los pacientes que he atendido de COVID, incluso instituciones de gobierno, ¿verdad?, que no tienen política, obligan al trabajador a que vaya a trabajar, ¿verdad?, y no le piden una prueba de COVID, ¿verdad? Se dicen, bueno, no, el jefe inmediato, ¿verdad?, le dice, no, venite vos, cualquier otra cosa tenés, pero no tenés COVID, haciendo diagnósticos sin saber nada de medicina. Y eso ha hecho que en esta empresa especial que te menciono yo, yo creo que ya, yo no sé si el 90-95% de los empleados de esa empresa ya tuvieron COVID, una, dos o tres veces. Entonces no deberíamos de tener eso. Lo otro importante, en este momento anda circulando adenovirus, rinovirus, anda circulando el virus sincicial respiratorio, virus de influenza. Entonces, el médico que atiende una unidad de salud debería tener la capacidad de poder indicar ese tipo de pruebas, ¿vea?, para ver qué tipo de enfermedad tiene nuestro paciente. Muy bien. ¿Vea?, para hacer una adecuada vigilancia también, aparte de un adecuado diagnóstico y que sirva para una adecuada vigilancia epidemiológica de las autoridades de salud. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer siempre estar acá, Eduardo. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descanse en su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.